300 años habían pasado desde que nuestro protagonista había muerto en manos de los demonios protegiendo al héroe Vermouth. Ahora había reencarnado como un pequeño niño llamado Eugene Lionheart de tan solo 13 años y también descendiente de la rama indirecta de su antiguo compañero de grupo. Esta es la historia de un guerrero muy audaz que murió protegiendo a su compañero y reencarnó como un descendiente de ese héroe, Eugene Lionheart. Vermouth, el conocido héroe del reino, se casó con una bella dama, pero aparte de ella también tuvo bastantes concubinas, o sea, personas que no eran su esposa, pero igualmente tuvo hijos y familia con ella. Y así se crearon la línea directa e indirecta. Los descendientes de la esposa, que en esta historia se le denominará como la línea directa de la familia, y la familia creada con las concubinas, considerada una rama indirecta del apellido de Lionheart, o sea, la misma rama donde está nuestro protagonista en este mismo momento. Bueno, Eugene tenía todos los recuerdos de su pasado y gracias a ello, desde pequeño entrenó su cuerpo para estar así con 13 años, demostrando desde muy joven mucho talento con la espada y la lanza. Continuando, vemos que la familia indirecta no se le deja usar armas que no sean de madera y tampoco entrenar su manada de ningún tipo. Eso hasta la llegada de una ceremonia entre los de la familia cada 10 años, una ceremonia llamada sucesión de linaje, donde los jóvenes de la familia se enfrentan cada 10 años para ver quién es más pijudo o para ver futuras promesas de la rama indirecta, aunque mayormente es para que los de la rama principal derroten súbitamente a los de la rama indirecta para demostrar quién manda. Bueno, nuestro prota, aunque su padre le advierte que será peligroso y que no participe, se lo pasa por la happy y se mete en el torneo. Se dirige en un carruaje a la casa principal de los Lionheart cuando se entera de que la promesa de su antiguo compañero antes de que él muriera fue en falso, ya que le dijo que derrocaría a los dos reyes demonios que quedaban. Pero no fue así, solo hicieron un contrato en paz y todos vieron felices para siempre, menos el protagonista que se había recontra re muerto. F por el protagonista que se murió al pedo. Bueno, Eugene llega a la casa principal y ahí es muy bien atendido y esto se le entrega una Mai personal llamada Nina. Momentos más tarde, mientras nuestro prota entrenaba, porque si se la pasa entrenando, no es un vago de mierda que se le regalan los poderes, llegan estos dos chicos de la rama principal, llamados Cial y Ciel, a molestar a nuestro prota y a denigrarlo, diciendo que tendría que limpiar el carruaje de donde vino, haciendo referencia a que vive en el campo y debe estar todo sucio. Nuestro prota evita todos sus insultos, pero el chico solo se enoja más y más, hasta el punto de insultar al padre de nuestro prota y seguidamente pedirle un duelo a nuestro protagonista. Este acepta y de un solo golpe lo derrota. Momentos después llega el mayordomo del chico y pregunta qué está pasando, y nuestro prota le dice que el chico había insultado a su padre y luego había pedido un duelo, y bueno, por el orgullo de su padre no le quedó más alternativa que terminar aceptando. El mayordomo entiende, limpia a Cial y se lo lleva para que sea atendido, pero atendido a golpes, ya que su madre le da tremenda putiza por perder con un campesino de la línea directa, ya que esta chica sería la concubina del cabeza de familia y por eso siempre está de segundón, así que tiene que hacer que sus hijos simplemente sean los mejores. Al día siguiente llegan sus parientes lejanos de la misma línea indirecta, Deacon de 11 años, Twist de 10 años y Hansen de 14, uno más grande que el prota, aunque ninguno es mejor que el protagonista, ya que solo mirando su cuerpo y pensando que entrena desde que tiene edad te das cuenta de que les rompe el loco a todos. Bueno, continuando llega a esa familia y conoce a nuestro prota, y también conocemos a bastantes buenos personajes secundarios, pero que tarde o temprano tendrán que ver con la historia, como Gion, el más fuerte de los Lionheart y hermano del cabeza de familia, Garges, este pibe mamado que tiene 15 años y está así de grandote, y de Zaira, Loverian y mucha gente más que será fundamental más adelante. Este es uno de los primeros mangos de reencarnación que leo. Sinceramente conozco muy bien el género, pero viniendo de los coreanos que tienen simplemente un dibujo increíble y una historia simplemente magnífica, creo que este será un muy buen manga, y hasta podría decir que lo voy a seguir capítulo a capítulo. El color de este es muy bueno y aunque la historia pueda sonar un poco repetitiva y cansadora, yo creo que hay que dejar que esta se desarrolle un poco más, ya que aunque tenga 37 capítulos hasta la fecha de este video y hasta donde encontré en todas las páginas al español, el manga en sí es muy nuevo y no demuestra todo el potencial que tiene para dar. No es el caso de otros que ya demostraron ser una total mierda, aunque empezaron con el pie derecho. Y tengo que decir, podría haber sido peor. Podría haber sido el tipo de anime donde el prota se une a una escuela y resulta ser el más chetado, sin ni siquiera estudiar o tocar una espada en su vida y ya la recontrola como el mejor espadachín. No, acá vas a ver al prota entrenando cada vez que se pueda, pasan los meses o años y el prota sigue enriqueciéndose y mejorando cada vez más. Como es un caso donde va a estudiar magia y se lee todos los libros de una biblioteca sin ayuda de nadie, logra conjurar un pacto nunca antes visto. ¿Algo rebuscado? Sí, claro que sí, pero no le podemos quitar el esmero que le metió el prota, ya que después de leer todos esos libros y estudiarlos a detalle, se encerró en un sótano para practicarlo hasta que le salió a la perfección, solo durmiendo, comiendo y entrenando. Creo que me estoy yendo de las ramas. El punto de este video básicamente es recomendar lo bueno y lo malo. Aunque es mi primer video, me gustaría que me dejen consejos de cómo mejorar y también mangas o manguas que estén piola, claro, no me dejen uno de 1000 capítulos como One Piece, pero unas joyitas que no se vean todos los días. Inolvidable, así que diga, uff, este buenísimo, tenés que hacer un video. Y yo te lo hago, amigo. Pero bueno, no olvides suscribirte, pasarte por el canal del editor del canal ahí en la descripción y compartir con tus amigos. Soy Broca God. Chao.